nombre es Marta González y soy profesora en Bureau Veritas, Centro de Formación dentro del Máster de Seguridad Alimentaria. La masterclass de hoy trata sobre la acrilamida y su impacto en la seguridad alimentaria. Os muestro en la siguiente diapositiva el índice que vamos a seguir para el desarrollo de esta charla. Primero vamos a saber el que es la acrilamida, luego vamos a irnos con respecto a la legislación, por un lado lo que son los niveles de referencia y por otro lado cuáles son las formas o cuáles son la reducción de esos niveles de acrilamida en los alimentos y por último las medidas de mitigación que tiene la empresa para poder llegar a esos niveles. La acrilamida es un compuesto orgánico de bajo peso molecular que es muy soluble en agua y que se forma a partir de la asparagina, que es un aminoácido, y de azúcares reductores, como son la glucosa y la fructosa, y que son componentes que aparecen en determinados alimentos cuando se elaboran a temperaturas generalmente superiores a 120 grados y con un nivel bajo de humedad. Ahí tenéis la representación química de lo que es el aminoácido, la asparagina, que junto con el calor y el azúcar va a dar lugar a esa sustancia de la acrilamida, en la cual ahí tenéis también su componente químico, su representación química. Como anteriormente he dicho, normalmente ¿en dónde estará la acrilamida? Pues se forma principalmente en aquellos alimentos ricos en hidratos de carbono, bien estén cocidos, bien sean fritos, en los cuales son que contienen las materias primas precursoras y podemos, entre ellos englobamos los cereales, las patatas y los granos de café. Entonces, como vemos en ese dibujito, las galletas, los bizcochos, los pasteles, pueden ser que en su composición tengan acrilamida. Y con todo esto quiero decir que ojo a los desayunos porque son fundamentalmente los productos que integran nuestro desayuno diario. Esta acrilamida se la considera una sustancia tóxica, pero denominada contaminantes químicos de procesado, porque responde a compuestos que no están originariamente presentes en el alimento fresco y cuya formación está directamente relacionada con el proceso culinario que se aplica. Además, se ha comprobado que se ha asociado a actividades mutagénicas, teratogénicas y carcinogénicas, de tal manera que ya se convirtió en un tema de salud pública y en el cual son necesarias medidas de control por parte de las agencias de seguridad alimentarias correspondientes. Basándose en estudios con animales, pues se ha confirmado en evaluaciones anteriores que efectivamente la acrilamida presente en los alimentos puede aumentar el riesgo de cáncer, de padecer cáncer, para consumidores dentro de todos los grupos de edad. Pero esta preocupación es extensible a todos los consumidores y especialmente a los niños, porque son el grupo de edad más expuesto. Ahí vemos a un señor con una tostada quemada y una sin quemar, ¿no?, eligiendo a ver, la que tiene la carita sonriente es la que debería comerse. Entonces, ¿qué alimentos son los que contribuyen a la exposición de la acrilamida según la edad? Pues según los datos que hemos encontrado, en el caso de los adultos, el alimento principal de esta exposición a la acrilamida son las patatas fritas, que corresponden casi al 49%. Por otro lado está el café y en tercer lugar es el pan blando, lo que llamamos pan de molde. Luego, por otro lado, en los niños mayores de un año y los adolescentes, la principal contribución son a los derivados de las patatas fritas, es a aquellos productos aperitivos en los que se utiliza masa de patata, ¿verdad? Y en segundo lugar, en el plan blando, las galletas y los cereales de desayuno. Y luego también se ha visto esta exposición en niños menores de un año en alimentos que son a base de no cereales y por otro lado los derivados de las patatas fritas. Para conocer cuál es la reducción de la acrilamida o qué es lo que debemos hacer, nos tenemos que ir al reglamento 2158 del 2017, que ha sido promulgado, editado el 20 de noviembre, es decir, el lunes pasado, en el cual se establecen las medidas de mitigación y los niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos. Entonces, para reducir estos niveles de acrilamida hay que establecer medidas de mitigación apropiadas, en las cuales van encaminadas en dos sentidos. Por un lado es la de disminuir los precursores, estos precursores que hablamos anteriormente, de la asparagina, del aminoácido, de los azúcares reductores, en las materias primas que van a conformar el producto final,
y por otro lado en la aplicación de unas buenas prácticas de higiene y de procedimientos basados en lo que denominamos análisis de puntos de peligros y puntos críticos de control. Aquí tenemos los niveles de referencia que han sido legislados para cada uno de los diferentes alimentos, pues desde patatas fritas listas para consumir, aquellos aperitivos que se están elaborados a base de masa de patatas, pan de molde, cereales para el desayuno, galletas, barquillos, café, alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños y aquellos que son galletas y bizcotes para niños de cortada. Cada uno de estos valores de 150, 400, 500 serán nuestros límites críticos en lo que sería dentro de nuestro cuadro de gestión en el cual para determinar en el peligro de la acrilamida. Una cosa importante, además de estos niveles de referencia, es que la Comisión debe revisar con regularidad estos niveles de referencia a fin de ir siempre estableciendo niveles más bajos que reflejen la reducción continua de la presencia de acrilamida en los alimentos. Vamos a ver qué tienen que hacer las empresas elaboradoras de estos productos para reducir estos niveles de acrilamida en los mismos. Por un lado, habrá que haber pautas encaminadas a la selección de proveedores, a la selección de materias primas, a las condiciones de almacenamiento de estas materias primas y, por último, a unas buenas prácticas de elaboración. Y vamos a ir desgranando poco a poco en cada una de ellas. Nos hemos centrado básicamente en los productos de patata. Luego, en el Real Reglamento que hemos citado anteriormente, se establecen medidas de mitigación en cuanto al café, a los cereales, al pan, barquillos, galletas, etc. En el caso de las patatas, lo primero que debe hacer el productor es la selección de variedades, en el cual estos precursores de acrilamida, tanto estos azúcares reductores y la asparagina, sean del nivel más bajo con respecto a las condiciones regionales en las que se encuentra inmerso la empresa elaboradora de estos productos. Hay que identificar entonces las variedades de patata con un menor potencial de formación de acrilamida, tanto durante el cultivo como durante el almacenamiento y luego en la transformación de los alimentos. Y todas estas particularidades de cada una de ellas deben documentarse y registrarse. Ahora quería poner un ejemplo de que se ha conseguido una patata transgénica, la innate, que impide la producción de asparagina. Por otro lado, en el caso de la evaluación de proveedores, ¿qué cosas tendremos que tener en cuenta? Por un lado, en el suministro de patatas, es decir, habrá que hacerle análisis y verificar ese contenido de esos azúcares reductores en las patatas, así como la cantidad máxima de patatas dañadas o manchadas que estamos dispuestos a soportar. Si estos niveles se superan, el contenido específico de estos azúcares reductores, así como de esta cantidad, el empresario, el elaborador, deberá especificar medidas especiales y adicionales de mitigación en el producto que vaya a realizar. Por otro lado, dentro de lo que son las fases de almacenamiento y transporte de patata dentro de la empresa alimentaria, hay que considerar dos cosas. Una de ellas es la temperatura, que deberá ser la apropiada para cada variedad de patata almacenada y siempre deberá ser superior a 6 grados centígrados. Y además el nivel de humedad tendrá que ser el mínimo, el necesario para que se reduzca al mínimo el endulzamiento. Se ha visto que el endulzamiento de las patatas es producido por una conservación a una temperatura inferior a 5 grados y ese es el motivo por el cual en casa no se deberían conservar las patatas en la nevera. Por otro lado, habrá que considerar la rotación de las patatas almacenadas a largo plazo y este se suprimirá cuando ello esté permitido utilizando los agentes adecuados y luego además habrá que ir a hacer un seguimiento de los lotes de patata para comprobar esos azúcares reductores tanto en el momento de su recolección como durante el almacenamiento, en el cual esos análisis, los resultados de esos análisis deberán registrarse. Por otro lado, ya conocido o poder haber tenido en cuenta lo que es las materias primas, tanto en la selección de proveedores como en las variedades de patata a comprar, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las buenas prácticas de fabricación. En este caso, para el caso de las patatas chips, ¿no? las típicas chips, patatas fritas a la inglesa, se deben especificar temperaturas del aceite al salir de la freidora y estas deberán ser tan bajas como sean factibles.
En el caso de que estas temperaturas de aceite para freír a la salida de la freidora sean superiores a 168 grados, el productor deberá demostrar que el nivel de acrilamida en el producto acabado es el más bajo razonablemente posible y que además se tiene que alcanzar el nivel de referencia que hemos visto anteriormente en la tabla que os he enseñado. Por otro lado, además de la temperatura, hay que fijar humedad, la humedad después de la fritura. Hay que fijar el nivel más alto que sea factible y el contenido mínimo de humedad no deberá ser inferior al 1%, es decir, y este será nuestro límite crítico en cuanto a la humedad. Después de la fritura, lo que se hace es que se someten estas patatas fritas a una selección de color en línea, bien sea manual u óptica por medios electrónicos, como puede ser el Actron. Y en este caso, lo que se hace para comprobar, se hacen ensayos dentro de la planta, para comprobar los niveles de azúcares reductores. Entonces lo que se hacen es que se cortan tiras de patata, en el centro de la patata se cortan unas 20-25 tiras, se fríen y se comparan los colores de la fritura de las tiras utilizando bien una carta de colores o bien el aparato, un colorímetro, como hemos dicho anteriormente. Esto en el caso de las patatas. Vemos en esta diapositiva lo que refleja es color con tiempos, con concentración de acrilamida. En la primera patata superior izquierda vemos que la patata está en crudo, o sea, no tiene 0 minutos de fritura, con lo cual tiene concentración cero en partes por billón de acrilamida. A medida que se va friendo y va cogiendo un color mucho más tostado, claro, necesita más tiempo de fritura y por tanto tiene una mayor cantidad de acrilamida. Y así que vemos en la última patata que ha estado frita durante 45 minutos que el nivel de acrilamida casi supera, o sea, está cercano a las 5.000 partes por billón. Del mismo modo que se hace con las patatas, os he querido enseñar aquí qué es lo que se hace con el tueste que se realiza en el café, que de la misma manera, según estos patrones de color, pues se va observando la coloración que tiene con la concentración de acrilamida en cada uno de los diferentes tuestes. Por otro lado, ¿qué más cosas se pueden hacer? Por un lado, eliminar los tubérculos inmaduros que tengan bajo peso de agua y elevados niveles de azúcares, y esto se hace mediante un proceso de flotación en salmuera. Por otro lado, hay que eliminar los trozos finos inmediatamente después del corte para evitar que haya trocitos quemados en el producto final cocinado. Otra de las cosas que se puede tener en cuenta es escaldar las tiras de patata para eliminar algunos de los azúcares reductores de la parte exterior de las mismas. Evitar que se produzca una decoloración y posteriormente un escurecimiento mediante la aplicación de difosfato disódico, que es el aditivo E450, que lo que hace también es que reduce el pH del agua de lavado e inhibe la reacción por el cual se produce esta coloración tostada. Y por último, debe evitarse el uso de azúcares reductores como agente para obtener un color bonito tostado. Además, en el etiquetado se tendrá que dar información para los usuarios finales y sobre todo para métodos recomendados a la hora de cocinar. Entonces, habrá que poner en el etiquetado que hay que mantener temperaturas entre 160 y 175 grados al freír y entre 180 y 220 grados cuando se utilice el horno, aunque puede haber una temperatura más baja si está encendido el ventilador. Por otro lado, se podrá precalentar el aparato para cocinar a una temperatura adecuada, cocer las patatas hasta que estén doradas, no cocerlas demasiado y por último darle la vuelta a los productos del horno una vez que hayan transcurrido 10 minutos o a la mitad del tiempo total de cocción. Además, se deben preparar cantidades de patata, si se preparan cantidades de patata inferiores a las indicadas al envase, pues habrá que reducir el tiempo de cocción a fin de evitar este producto se tueste demasiado. Y por otro lado, no habrá que llenar en exceso la cesta para freír, sino solo hasta la marca de la mitad, a fin de evitar que absorba demasiado aceite cuando el tiempo de fritura sea muy prolongado. Todas estas recomendaciones vienen aquí en colofón en un vídeo que os vamos a presentar a continuación, en el cual nos van a enseñar cómo conseguir el color dorado en la fritura de las patatas. Si bien es verdad que es un vídeo que está en inglés, los subtítulos en español pues nos van a ayudar a entender cuáles son las pautas a seguir, sobre todo en aquellas empresas de restauración, que además serán un buen ejemplo como actividad formativa.
European potato producers do their utmost to prepare a high-quality product. To make sure these are fried to perfection, let me give you some helpful advice. Then each one of you will know what to do to fry great-tasting, nutritional products. Always check your oil or fat before you begin. If it looks too dark, you'll need to replace it. Also, bear in mind that if you're frying different products such as fries, fish or meat, you'll need different fryers. Make sure you read and follow the on-pack cooking instructions. Never fill the basket more than halfway. If you need smaller quantities, adjust the cooking time. Try and avoid adding ice and dust. And if you use frozen fries, fry them from frozen to get the best results. For quality reasons, never take the fries out before you reach the end of the cooking time. Okay. These fries are done. They're a nice golden yellow colour. Shake the basket to remove any excess fat or oil. And put the fries on absorbent paper. For quality and safety purposes, don't heat the oil or fat longer than you need. To conclude, let me remind you of the golden frying recipe. Heat your oil or fat to the correct temperature. Never fill your frying basket more than half full. Always follow the on-pack cooking instructions. And to remove excess fat, shake the fries in the basket and put them onto absorbent paper. And don't forget, don't use your oil too many times. And by the way, you can also use these tips when frying other potato products. Enjoy your meal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y por último quería mencionar lo siguiente. Es una publicación que han hecho dos investigadores del CSIC sobre la tendencia de los niveles de la acrilamida en este tipo de patatas chip que hemos visto durante el vídeo durante 10 años, desde el 2004 al 2014. Y quería daros las tres conclusiones que se ha sacado de este trabajo. Es por un lado que se ha confirmado que los niveles de acrilamida presentes en las patatas tipo chips comercializadas en España van descendiendo progresivamente en la última década, que no solo se ha reducido el valor medio, sino también los valores máximos encontrados. Y por último, que esta tendencia, que es satisfactoria para este sector, ¿no?, de los productos de aperitivo, ya que se han ido implantando esas estrategias de mitigación que hemos hablado anteriormente, pues efectivamente está dando buenos resultados, aunque existen niveles injustificados a veces de elevados que podrían ser combatidos, por un lado, como hemos hablado nosotros durante la charla, con una buena selección de la materia prima y de los ajustes de las operaciones de fritura.